Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María Dolores Charre Hernández. Actualmente estoy estudiando el doctorado en desarrollo humano. Hoy nos corresponde hacer un video ensayo sobre la pobreza. Y pues comenzamos con esta palabra tan amplia que tiene mucho que decir y más que hacer sobre este tema. ¿Qué es pobreza? ¿Es la falta o escasez, la necesidad de no tener lo necesario para vivir? ¿La carencia de dinero o bienes materiales? Sabemos que existen corporaciones para luchar contra la pobreza, como lo son la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, que surgida en 1995, la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas y los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Estas son algunas de las ayudas o corporaciones que tenemos. Pobreza también es la privación relativa, percepción de carencia, la privación de algo también a lo que se tiene derecho, ¿verdad? La pobreza en las sociedades es el identificarse con hambre, así como la carencia de bienes materiales en comparación con el estándar social predominante, ¿sí? Pues se basa en dos dimensiones, la económica y la multidimensional. La económica se refiere a la renta o consumo, a lo material, y la multidimensional, sería la educación, la salud y lo económico. ¿Quiénes nos hablan de pobreza? Charles Galt, que fue un industrial británico, y él decía que la pobreza es el resultado de problemas de carácter, y la clasificó a la clase obrera en dos. Unos eran los muy pobres, pues que estaban en una situación crónica de necesidad, ¿verdad? Y a los pobres que tienen dificultades para sobrevivir, pero con capacidad de superarla. Sebot Rowntree, él era rico por fortuna familiar, era filántropo e investigador social. Él decía que existían dos tipos de pobreza: la primaria, que son con ingresos por debajo de la línea de pobreza, y la secundaria, de familia con ingresos superiores a los fijados en las líneas de pobreza. Peter Traunze, al hablar de pobreza, él decía que cuando los individuos, familias, grupos se encuentran en situaciones de pobreza, se debe a que carecen de los recursos que están por debajo del promedio, dificultándosele obtener el tipo de dieta para participar en actividades, tener condiciones de vida y comodidades aceptadas. Walter Garrison, él realizó un trabajo sobre justicia social
contribuyó la perspectiva relativa de pobreza y consideró que las necesidades básicas deben de realizarse tomando en cuenta los estándares de vida prevalecientes en la sociedad y en el objeto de estudio. Amartya Sen menciona que la pobreza es la privación de capacidades básicas como son el alimento, la vivienda, la mortalidad prematura y la morbilidad evitable y la educación. La falta de renta predispone la existencia de oportunidades sociales, los derechos económicos no se violan y sin embargo la gente muere de hambre. Eso es lo que nos mencionan algunos estudiosos sobre pobreza. El Banco de México redujo recientemente la expectativa de crecimiento para el 2020, la ubica entre el 0.8 y 1.8% y se espera que la actividad económica repunte de esta forma lo que es el desempleo y el subempleo, que pueden representar realidades estructurales resultantes del lento o del insuficiente crecimiento económico. La desaparición económica del 2019 y su impulso en el empleo formal han retrasado la reducción de la pobreza y han favorecido la desigualdad del ingreso. La baja en el crecimiento de la producción agrícola puede limitar el aumento de las exportaciones tradicionales, implicando también la salida de las divisas para importar lo que son alimentos básicos para cubrir lo que es la demanda nacional. Se debe reforzar el mercado interno, pues la actual coyuntura económica vuelve a situar a nuestro país básicamente como una nación exportadora de manufacturas de tecnología media y alta, con escaso contenido tecnológico nacional. De acuerdo con la CONSAR, solo el 33% de la población económicamente activa cotiza a la seguridad social obligatoria, es decir, 7 de cada 10 mexicanos no cuentan con el mecanismo básico de ahorro para el retiro, lo cual representó para el 2020 un costo fiscal del 10.5% del Producto Interno Bruto Nacional. El Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lo que es el Coneval, estimó un aumento de entre el 8.9 y 9.8 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos a causa de la crisis del COVID-19. El aumento de entre 6.1 y 10.7 millones de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos se dio a la alta con el 31.7 millones de mexicanos, y esto significa que 1 de cada 4 mexicanos padecerían ahora una pobreza extrema por ingresos. En conclusión,
La economía de México se contrajo un 8.3% en el 2020, su peor caída desde la Gran Depresión de 1932, con base a estadísticas preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que es el INEGI. El principal reto está en invertir en la formación del capital humano que permita a las personas que actualmente son jóvenes obtener mejores empleos, mejores ingresos, con lo cual se podrá promover un nivel de ahorro mayor para un futuro. Se deben de realizar iniciativas que mejoren la calidad y cobertura del sector educativo y los servicios de salud, además de generar oportunidades laborales dignas que promuevan un mayor nivel de vida. Se debe también impulsar paulatinamente un viraje en el perfil exportador para pasar del sector primario, extractivo y de bajo grado de satisfacción hacia actividades que generen un alto valor agregado. El CCE, Consejo Coordinador Empresarial, mientras dio a conocer 5 ejes que proponían que el país acelerara su crecimiento económico, menciona que no hay otro camino que acelerar el crecimiento económico y atraer las inversiones para crear empresas y generar más y mejores empleos con prestaciones. Ampliar el uso exponencial de las tecnologías digitales, pues para permitir el empoderamiento y la participación de los ciudadanos en el diseño de las políticas públicas. También facilitar el uso de las plataformas para evaluar el impacto de los programas y proyectos de gobierno. De ahí detonar un círculo virtuoso de empleos de calidad, con protección social, eficiente e ingreso estable, que nos aleje de condiciones vulnerables que nos pongan en riesgo de caer en la pobreza. Mantener la estabilidad económica con una inflación controlada, reducir la deuda y reducir así como deficiente el gasto público. De acuerdo con la CSE, la inflación es el peor impulso para las familias, pues tiene mayor efecto en los más vulnerables. México se encontraría ubicado como el 4º país que venía a acrecentar más el porcentaje de personas en situación de pobreza, incluso más que el promedio de la región, y el 5º que más aumentaría en pobreza extrema entre todos los países latinoamericanos. De esta manera se concluye lo que es el mensaje del video ensayo acerca de pobreza humana. Como podemos ver, es una palabra amplia que nos lleva a diferentes rumbos y horizontes, pues que hay que analizar y que desafortunadamente pues nos encontramos en un nivel muy bajo de pobreza, México, y pues tenemos que trabajar en esto. Gracias.